Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal Los Máquinas de la Profe. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema relacionado con fracciones y decimales. ¿Quieres ver qué tema vamos a trabajar? Vamos a iniciar. El tema con el cual vamos a estar trabajando lleva por nombre convertir fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Es necesario conocer algunos conceptos, algunas palabras claves, tales como lo es convertir, fracción, fracción decimal y notación decimal. Vamos a ver en qué consiste cada uno de los conceptos. Como recomendación, los puedes anotar en tu libreta, tu hoja blanca, o bien donde estés realizando tus anotaciones. Aquí tenemos la primera palabra. La primera palabra es convertir. Tenemos como sinónimos transformar o cambiar. Y el concepto quedó de la siguiente manera. Convertir es transformar un número que tendrá el mismo valor, pero estará expresado con otra numeración. Si bien, como vamos a hablar de convertir una fracción a decimal y viceversa, entonces repetimos nuevamente el concepto que da de la siguiente forma. Convertir es transformar un número que tendrá el mismo valor, pero estará expresado con otra numeración. Enseguida tenemos la palabra fracción. ¿Qué es una fracción? Es una división. ¿Qué es una división? Es repartir una cantidad por partes iguales. Si bien lo podemos relacionar con separar cantidades. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste una fracción? Consiste en dividir por partes iguales y tomar alguna de ellas. Aquí tenemos un ejemplo de fracción. ¿Cómo está compuesta? Vamos primero por los números. El número que aparece en la parte de arriba de la raya fraccionaria lleva por nombre numerador, y el número que aparece por la parte de abajo de la raya fraccionaria lleva el nombre de denominador. Y la raya, si bien ahorita lo estuve comentando, lleva el nombre de raya fraccionaria. Entonces, nuevamente, ¿en qué consiste una fracción? Consiste en dividir por partes iguales y tomar alguna de ellas. El siguiente concepto es fracción decimal, y tenemos dos conceptos. Dice, es aquella que en el denominador es una potencia de 10. Y tenemos otro concepto, dice, es aquella que en el denominador tiene un 1 seguido de ceros. Yo les invito a que nos quedemos con el segundo concepto, puesto que todavía no vemos a qué nos referimos cuando hablamos de potencias, ¿no? Tenemos tres fracciones como ejemplo en la parte de abajo. Si bien nos decía el concepto, es aquella que en el denominador tiene un 1 seguido de ceros. Recuerden que el denominador es el que está en la parte de abajo y el numerador es el de la parte de arriba. Y se fijan aquí como característica, cada uno tiene un 1 y tiene un 0. Ese tiene 2 ceros y ese 3 ceros, y así podríamos seguir aumentando los ceros, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 décimos, 15 centésimos y 6 milésimos. Entonces, una fracción decimal es aquella que en el denominador tiene un 1 y los demás son ceros. Por último tenemos la notación decimal. ¿A qué nos referimos cuando decimos notación decimal? A la escritura de los números decimales. Aquí tenemos un ejercicio de fracciones y nos dice complete lo siguiente. Hay que observar siempre lo que nos dice el ejercicio y qué es lo que nos va a pedir antes de comenzar a realizar el llenado. Tenemos un cuadrado, un triángulo, un círculo. Posterior a ello tenemos aquí partes sombreadas, total de partes. Tenemos aquí una división entre ambas frases, y luego tenemos el símbolo de igual, una raya que es la raya fraccionaria, porque aquí el igual nos dice numerador y denominador, y la parte de abajo nos dice exactamente lo mismo que lo de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir llenando los campos faltantes, que serían estos dos y los dos de aquí. Comenzamos. El primero hace referencia al cuadrado, la primera imagen, y nos dice parte sombreada, es decir, parte pintada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribimos el número 5. Luego nos dice total de partes. Total de partes significa contar todos los cuadritos, incluyendo los que están sombreados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tenemos 5 novenos. ¿Qué representa la parte de arriba? Es la parte sombreada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos de los cuadritos que tenemos aquí, 5 están pintados. ¿5 de cuántos? De 9 cuadritos. Vamos ahora a llenar lo que serían los campos de aquí, los campos faltantes.
Hacemos lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Sería parte sombreada, solamente tenemos una parte sombreada, una parte pintada. Entonces eso es lo que se coloca en la parte de arriba. Y en la parte de abajo nos dice total de partes. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes tenemos? 4. ¿Qué nos representa esa fracción? Nos representa que de 4 partes en las que está dividida nuestra figura, solamente una está pintada o bien está sombreada. Vamos a hacer el siguiente, que sería el del círculo. En el del círculo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llenar estos dos campos. Partes sombreadas. ¿Cuántas partes sombreadas tenemos? 3 partes, por lo tanto anoto aquí el número 3. Y después el total de partes hay que contar incluyendo las que están sombreadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Y se lee de la siguiente forma: 3 octavos. Los 3 nos representan las 3 partes que están sombreadas. Entonces tenemos 3 octavos y el denominador nos representa el total de partes que tenemos en nuestro círculo. Es importante también mencionar que las fracciones se dividen en 3. Fracciones propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias son aquellas en que el numerador es menor que el denominador. Y las impropias son aquellas que el numerador es mayor que el denominador. Y por otra parte, las mixtas son aquellas que están formadas por un número entero, sería el que tenemos aquí, el 1, un número entero y una fracción propia. ¿Cómo convertimos una fracción a un número decimal? Muy sencillo, dividiendo que el numerador entre el denominador. Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a escribirlo. 3 cuartos, vamos a escribir 3 cuartos y vamos a realizar ¿qué? Una división. Recuerden, el 4 va en la parte de afuera y el 3 en la parte de adentro. De acuerdo al orden de las divisiones y cómo se resuelven, vamos a resolver. 0, multiplicar 0 veces, se coloca un 0 aquí. Y aquí 4 por 7 es el número que más se aproxima sin que se pase. Son 28, realizamos aquí la resta. Queda 0, agregamos otro 0, lo bajamos. Y el número que más se acerca y que en este caso es exacto, pues es 4 por 5, 20, y como resultado de la resta tengo 0. Aquí tenemos el resultado de esta división, que es 0.75 centésimos. Mucho ojo como leemos los decimales, décimos, centésimos. Esa es la respuesta de mi división. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos aquí es 4 quintos. Recuerden cómo lo convertimos dividiendo numerador entre denominador. El 5 va en la parte de afuera, el 4 adentro. 4 entre 5 y resolvemos de acuerdo al orden de la resolución de las divisiones. Entonces cabe 0 veces, agregamos punto decimal, agregamos un 0 y nos va a quedar exacto porque 5 por 8 son 40. Y nos da 0 en cuanto a la resta. Y como resultado tenemos 0.8 décimos. Si tienen complicación en cuanto a las divisiones, no se preocupen, vamos a estar haciendo un video donde vamos a observar la forma en que se resuelve una división. ¿Cómo convertimos un número decimal a fracción? Es de acuerdo a cómo leemos el número, de acuerdo a cómo lo leemos es como se anota en el denominador. Nada más como repaso tenemos aquí al lado derecho. Después del punto decimal, si se fijan, tenemos 1.234 como comúnmente lo leemos. Al lado derecho del punto decimal tenemos los décimos, los centésimos y los milésimos, y así nos podemos ir, ¿no? Al lado izquierdo tenemos lo que nosotros conocemos como las unidades, decenas, centenas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una frase o bien unos puntos que nos pueden ayudar. De acuerdo a cómo leemos, anotamos en el denominador. Si son décimos, pues dividimos entre 10. Si son centésimos, entre 100. Si son milésimos, entre 1000. Aquí yo tengo 0.9 de acuerdo a cómo leemos normalmente, ¿no? 0.9. El primer número que tengo yo aquí después del punto decimal es de la familia de los décimos. Entonces,
Dice, si son décimos, se divide entre 10, entonces me quedaría 9 décimos. Aquí tengo 0.82, le repito como comúnmente lo leemos. Y aquí tengo dos números después del punto decimal. Y de acuerdo a como lo tengo acomodado acá, sería la familia de los décimos centésimos. Entonces me quedaría 82 centésimos. Es de acuerdo como nosotros lo leemos. Aquí tenemos 9 décimos y aquí 82 centésimos, aunque normalmente lo leemos como 0.9, 0.82. Pero la forma correcta sería 9 décimos y 82 centésimos. Listo, chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Aquí en el pizarrón se van a estar anexando algunos ejercicios con los cuales pueden practicar ustedes en casita. No olviden darle like al video y si no les gustó, pues darle manita abajo y de igual forma compartirlo con algunos de sus compañeros. Les envío un fuerte abrazo a todos